Vamos a platicar con el licenciado Luis Valdés Anguiano. Él es notario de la 46, responsable de la notaría 46. Y bueno, estamos en el mes de septiembre, la última semana. Está esta campaña de pues hacer nuestro testamento, el mes del testamento. Y para esto vamos a platicar con el licenciado, pues para que nos ponga al tanto cuál es la importancia del testamento, cuál es esa, pues las expectativas en general que se tienen que manejar de esta masa hereditaria, le llaman, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo está? Muy Bienvenido bien, muchas al gracias. programa, licenciado. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Lo mismo que sirva de orientación para tu público, que es bastante nutrido, ¿eh? Muchísimas gracias, licenciado. Pues adelante, sí. Platiquemos primeramente, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer un testamento? La idea del testamento es evitar precisamente la dificultad que una persona muera intestada. Intestada es decir, sin cabeza. Eso quiere decir, testamento viene del término ese, de testus, que es cabeza. Entonces, la voluntad mía se va a transmitir una vez que yo fallezca a mis herederos, y de acuerdo en la forma y términos en que yo quiera y determine dejar los bienes que pueda tener. No nomás estos, también los futuros. Es decir, lo que usted mencionaba hace un momento como expectativa de derecho. Sí, los derechos y las expectativas de derechos, lo que pueda llegar a tener. A ver, licenciado, la vez pasada sí. recuerdo que nos hablaba la diferencia entre legado, entre testamento sí. y lo que es la donación. Sí, efectivamente. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre estos? La donación es un acto entre vivos. Esa es la fundamental. Debe de estar los dos vivos. Es como heredar en vida, vamos. Es lo que normalmente o coloquialmente se dice. Ya el legado es cuando una porción de lo mío, de mis bienes, serán entregados a alguna persona, a alguien en particular. Una porción lo entrego. En cambio, en el testamento, cuando es a título que llamamos universal, todo lo que llamamos masa hereditaria va a determinado tipo de personas, a mis herederos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la masa hereditaria se lleva no nomás los derechos, también las obligaciones, como por ejemplo la de dar alimentos a menores. Si tengo una obligación de alimentos, no termina esa obligación con mi muerte. Y nos vemos obligados también con los nietos, ¿verdad? En caso de que no vivan los padres. En caso de que no vivan los padres, debemos de proveer lo necesario a los nietos. Y por alimentos entendemos casa, vestido y sustento. Educación también, claro que sí. Sí, entonces eso es una obligación que debemos de tener muy en cuenta. Bien, entonces eso es legado, herencia y donación. La donación, acto entre vivos. Muy bien, licenciado. Ahora bien, la diferencia, lo que es testamento abierto, cerrado y privado. Explícanos esta otra. Sí, hay ciertas diferencias en todo esto. Una persona puede escribir en mano propia su testamento, pero la condición es que la debe de llevar a inscribir al registro público de la propiedad. Es lo que llamamos un testamento hológrafo. Doctrinariamente también se le puede llamar privado en un momento dado. En el testamento cerrado, precisamente, la persona lleva ante el notario a esa disposición testamentaria y, desde luego, ese testamento permanece precisamente ahí en custodia. El más común es el testamento público abierto. Lo llamamos de esa manera porque consta en un protocolo y consta en una escritura pública. Y esa escritura pública está su duplicado en el archivo de instrumentos públicos y precisamente es la Procuraduría Social que hace las veces de Archivo General de Testamentos, que a nivel nacional ya tiene su difusión. ¿Qué es lo mejor? ¿Es lo mejor? ¿Menos controversial o qué? Sí, porque ahí no podemos decir que se perdió el testamento, como muchas veces algunas personas dicen, no, pues el testamento se perdió, que ya no está en la notaría,
que ya no, no. El testamento público jamás se va a perder. Hay aviso, hay un tanto en el archivo de instrumentos públicos, existe constancia del mismo en la Dirección General de Testamentos, en el protocolo del notario, se expide su testimonio, entonces no hay manera de que se pierda el testamento. O que entre en controversias, vamos. Pero no. Entonces esto es lo más efectivo. Es lo más efectivo. Repita el nombre, por favor. Sí, el testamento público abierto. Público abierto. Es el que consta ante notario público en un instrumento debidamente redactado, precisamente atendiendo la voluntad de la persona. Estrictamente su voluntad. ¿Qué es lo que se está promoviendo precisamente en este mes? Sí, ¿no? naturalmente este mes. Y bueno, vamos a decirlo, si las personas que vayan y se inscriban, se registren o pidan su cita, en octubre vamos a continuar. Perfecto, sí, porque se tiene como estamos. El mes de septiembre, sin embargo, pues hay mucha participación, digo, hay mucho interés, ¿no? Esto ha generado... Eso es, sí. Muy importante. Sí, y no nada más por las personas mayores de edad, vuelvo a decirlo, sino para los jóvenes. Desde ese momento pueden ya dejar su testamento, su declaración de voluntad. En esta vida no sabemos quién va a morir primero, ¿verdad? Como por ejemplo eso que comentábamos al inicio, la expectativa de derecho, que un joven podría decir, bueno, ¿yo qué puedo heredar? Ajá. Pero pongamos el ejemplo de que si alguien se compra un boleto de lotería. Exactamente. Y saca o gana el premio, pero en ese inter... Ya se murió. En el tiempo, hay ocasiones que salen los boletos de la lotería, los gordos, algo así, ¿no? Sí, el premio mayor. El 25 de diciembre, los premios mayores que se venden los boletos por mes antes. En el momento que se tiene el boleto es una expectativa de derechos. Y en ese momento, si ya tengo mis herederos ahí estimados en el testamento y me muero y el boleto sale premiado, es de mis herederos. Es de los herederos. Pero fíjese, alguien que pueda morir de la emoción o impresión de que se llevó el premio, sí. No, pues están los herederos muy contentos. Sin embargo, hay también acciones legales en las que los herederos tienen que cumplir los compromisos de los acreedores, ¿no? Sí, naturalmente. Comentamos de que incluso aun cuando los herederos quieran quedarse muy calladitos para ver si prescriben las acciones, los acreedores tienen el derecho de erradicar la testamentaría o incluso pues llevarlos a juicio. ¿Sí? O sea, no es de que se demande al difunto, ¿no? Sino se reclama que... se reclaman los derechos que tienen sobre la masa hereditaria, sobre el conjunto de bienes que tiene la persona, porque pues se dejan bienes y se dejan obligaciones pendientes de cumplir. Decimos que las obligaciones de dar alimentos, las obligaciones laborales también, eso es muy importante, no se extinguen con la muerte de la persona. Aquellas deudas o aquellos créditos. En créditos hipotecarios normalmente existe un seguro. Normalmente sí. Lo tienen por ahí. ¿Sí? Generalmente se cubren ese tipo de créditos, vamos, pero hay otros compromisos legales que obviamente se tienen que saldar con la masa hereditaria. Sí, exactamente. Sí. Por eso son las operaciones de inventario y avalúo. ¿Qué es lo que se debe? ¿Cuál es el haber? Eso es lo que tienen que hacer los albaceas antes de repartir los bienes. ¿Sí? Dice, tanto son las deudas, tanto son los bienes. En ocasiones podemos decir que las deudas superan a los bienes. Bueno, quedan a disposición de los acreedores para que a prorrata y hasta donde ajuste se pueda pagar. Oiga, pues sí es muy saludable dejar todo esto en orden. Sí. A veces se piensa que no se puede heredar y sí hay muchas cosas que heredar, ¿verdad? ¿Qué heredan, por ejemplo? A ver, platíquenos, notario. Hemos tenido la suerte de que hasta la chamarra de Pedro Infante ha sido motivo de herencia. Forma parte de esa masa Forma parte de la masa hereditaria, efectivamente.
Pues Sí. sí, hay cosas que tienen mucho aprecio, ¿verdad? Hay una que utilizó como que era motociclista, algo así, Sí, sí. Pedro Infante, salía por ahí en alguna película. Esa chamarra fue objeto de herencia, de legado. Claro, son joyas, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, pues vamos a invitar al público, licenciado, primero pues para que hagamos conciencia, Claro pensamos que que sí. somos eternos y no, hay que resolver en vida lo que podemos lograr y desde luego hay menos complicaciones y menos gastos, ¿no? Sobre todo eso, actualmente como llevamos los juicios testamentarios en las propias notarías, el gasto se abate prácticamente, se ahorran hasta un 60, un 70% de lo que normalmente en un juzgado, y el tiempo les puede llevar, inclusive el tiempo. Los juzgados sabemos que están saturados de trabajo y puede durar una testamentaria 1, 2 o 3 años. Y en cambio, en el procedimiento notarial, pues es muy ágil. ¿eh? Que desde luego ya hay también actualización en algunos manejos, ¿no? Los juicios testamentarios, por ejemplo, ya son más rápidos, en Sí, fin. claro, claro que sí. Pero qué mucho mejor que dejar todo legal Sí, en vida. Hay una sí. pregunta, la señora Susana Monter, muchísimas gracias. Dice, cuando en una escritura hay una cláusula testamentaria, ¿es necesario hacer testamento? No, ya esa es otra de lo que llamamos un testamento simplificado. En ese orden, si hay una cláusula testamentaria, ya no es necesario hacer ningún testamento. Los beneficiarios en esa cláusula, al momento de que la persona pueda faltar, acceden al inmueble, a los derechos contenidos en esa escritura. Simplemente hacer los avisos y pagos de impuestos y el aviso al registro público de la propiedad para que se dé de baja al difunto y ellos ya quedan. No se necesita ni siquiera hacer una escritura nueva. Muy bien, licenciado. Licenciado Luis Valdés Anguiano, de la Notaría Pública 46. El licenciado Luis Valdés Anguiano, 38 años, licenciado en la docencia como maestro investigador en la Universidad de Guadalajara. Así es, 38 generaciones que hemos sacado por ahí. Muchos de ellos andan también ya abriéndose camino. No, pues qué interesante. Cobran ya como ¿qué? Presidentes municipales, como diputados, como magistrados. Qué fin, interesante. Pues sí. felicidades, licenciado, por toda esta trayectoria y pues al público invitar para que nos actualicemos en todos estos aspectos de las herencias y bueno, usted puede visitar al licenciado Luis Valdés. Llámele, aquí están estos dos números telefónicos en la Notaría 46, ubicada en la calle de Garibaldi, número 2428, para mayor seña de lo que antes era el Colegio Cervantes. Sigue siendo el Colegio Cervantes a la vuelta. A la vueltita Por del ahí, Colegio sí. Cervantes, Sí. por Garibaldi. Garibaldi Sí. 2428, licenciado Luis Valdés Anguiano. Licenciado, un placer saludarle. Como siempre, y también para tu público, que insisto, muy informado y muy numeroso. Muy amable. Muchísimas gracias, licenciado. Bien. Esto forma parte de la salud, por supuesto, también todos estos temas. Así es que, pues aceptando la invitación del licenciado, hay que acudir y hay que solucionar esto.